Y ahí queremos volver al terreno internacional. Ya dábamos cuenta de este último reporte de la televisión iraní que da cuenta de 555 muertos en los ataques de Israel y Estados Unidos en las últimas 48 horas, de ataques también del grupo Hezbollah hacia territorio israelí y la respuesta de Israel con bombardeos al Líbano. ¿Qué está pasando en este conflicto? ¿Qué consecuencias puede seguir teniendo? Es parte de lo que queremos conversar, tratar de entender junto a la abogada experta en Derecho Internacional, Paz Zárate. Paz, bienvenida nuevamente a ADN. Buenos días. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Paula. Feliz cumpleaños, ADN. Muchísimas gracias. 18 años, mayoría de edad, ADN hoy. Gracias a ustedes también que nos han estado saludando durante todo el fin de semana. Paz, partamos por lo último, lo que está pasando, que ya describía Mauricio, el ingreso de Hezbollah y del Líbano a esta situación, a este conflicto que se desata tras la intervención de Israel y Estados Unidos a Irán. A ver, lo primero que hay que decir es que lo que estamos viendo es muy distinto del ataque que se hizo a Irán, que duró 12 días en junio pasado, que es un ataque de tipo quirúrgico que se supone que era para eliminar aquellos lugares donde se enriquecía el uranio, que era un potencial de que se creara un arma nuclear. Lo curioso es que en ese momento se dijo que la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán había sido eliminada con ese ataque potente donde participó Estados Unidos. Entonces, desde ahí habían habido negociaciones además con un mediador, o con dos en realidad, que son Omar y Qatar. Y estos negociadores se vieron sorprendidos por este ataque de este fin de semana, que obviamente significa, hay dudas incluso si esas negociaciones eran reales, es decir, si a Estados Unidos realmente le interesaba llegar a un acuerdo, o si más bien estos meses de negociación han sido una forma de encubrir un ataque que venía preparándose desde hace mucho más tiempo con Israel. Para todos los gobiernos de Israel y todos los primeros ministros, los antecesores de Netanyahu, incluso aquellos que son muy contrarios a él, a todos les interesa este tema de eliminar de una vez y para siempre la capacidad nuclear de Irán. Así que en este tema, por lo menos en Israel, no hay división. Pero en Estados Unidos, las guerras normalmente son autorizadas por el Congreso y hay poco apoyo para esta acción militar. Uno podría pensar que tanto Netanyahu, que tiene elección antes de octubre, y Trump, que tiene elección a mitad de año, a lo mejor una guerra que va exitosamente les puede ayudar, pero no es garantizado el éxito. La situación de Irán es muy distinta, por ejemplo, la de Venezuela, que es la intervención anterior. Solo una precisión, que puede parecer una ridiculez o una obviedad, pero ¿desde qué momento se comienza a hablar de guerra? ¿Ya hablamos de guerra, de lo que está pasando hoy día en Medio Oriente? Sí, te diría que hay consenso entre todos los expertos en varias cosas. Una, que esto es una guerra. Otra, que esto va a ser para largo. Y de hecho, el mismo presidente Trump ayer hizo algo muy curioso. Comenzó a llamar él mismo a ciertos medios importantes y hablar con ellos uno a uno, New York Times, Washington Post, ¿no? Y diciéndoles su idea de cómo esto podría ir. Ahora, si tomamos la entrevista que él le dio a New York Times, él dice, bueno, yo creo que esto van a ser varias semanas. A otro medio le dijo, creo que Washington Post, pueden ser 2 o 3 días. Da la idea, porque él iba cambiando según el medio con el cual hablaba, que no hay un gran plan maestro para esto. Y que en realidad se trata, un poquito como sucedió con la guerra comercial, de primero lanzar una gran bomba, un gran ataque, que en el caso comercial fueron esos aranceles para todo el mundo, y después empezar a negociar. El problema es que Irán, después de este ataque, no quiere negociar nada. Ahora, Irán evidentemente no es Venezuela. Irán no es un montón de otros países a los cuales ha atacado Estados Unidos. Irán tiene otras capacidades, ya lo hemos visto en estas primeras 48 horas, atacando bases estadounidenses en la zona de Medio Oriente, pero también en las últimas horas atacó una base británica en Chipre, estamos hablando ya del Mediterráneo, y la posibilidad de que a través de células puedan realizar ataques puntuales a otras capitales del mundo. ¿Cómo se ve la posibilidad de esa respuesta iraní? Bueno, como no hay un plan maestro, número 1. 2, como no hay una Delcy Rodríguez, es decir, una persona que viniendo de la misma cúpula puede hacer como de puente entre el gobierno que existe, sobre todo el ejército, y
y el protectorado que ejercería Estados Unidos. Claro, que haga las veces como de presidencia encargada, pero bajo el alero de Estados Unidos. Exacto. No existe una Delcy Rodríguez en Irán, tampoco existe una María Corina Machado que unifique a la oposición y que sea el símbolo de una lucha. Por supuesto que los ciudadanos iraníes han protestado hace mucho tiempo y arriesgando la vida por su libertad, pero la verdad es que, y además tenemos la experiencia de Venezuela, Donald Trump, la democracia y los derechos humanos no son lo suyo. Entonces, y en este caso, no hay una cabeza de la oposición. Estados Unidos ha tratado de una especie de fabricar una cabeza de oposición a través de la figura del hijo del Shah, sí. Pero él, Reza, no ha vivido en Irán y la población no siente ningún vínculo especial con el hijo del Shah. Entonces es mucho más complicado tratar de tener alguna especie de protectorado y sería incluso peor simplemente desentenderse, porque los primeros signos que dio Trump es decir, bueno, una vez que yo descabece y quite y saque al ayatollah, ustedes toman el gobierno. Pero eso no es tan fácil. Pero por estas características, Paz, ¿es este un conflicto que, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Gaza, de Ucrania, se pueda globalizar? Bueno, que se puede extender a la región, por cierto, y esos son los primeros signos que tú mencionabas. Decíamos al principio, ¿no? Lo de Hezbollah, lo de Líbano. Sí, pero bueno, está el conflicto, uno como de la guerra civil o una guerra de guerrillas, porque el territorio es muy grande, hay armamento ubicado en forma subterránea en distintos puntos del país que ni siquiera Estados Unidos conoce. 2, el conflicto regional, la posibilidad de que eso se extienda, sí, sobre todo porque los países del Golfo están furiosos porque ya están sufriendo en las primeras 48 horas las esquirlas del conflicto. Y que existe la posibilidad de que se globalice aún más, sí, por supuesto, porque Hezbollah ha sido apoyado por Irán. Hezbollah tiene ramas en distintas partes del globo, incluso en Sudamérica, según aquí mismo en nuestra región discutimos el año pasado. Sí, claro. Oye, Paz, a propósito estamos comenzando con Paz Zárate, experta en Derecho Internacional, a propósito de lo de Ali Khamenei, lo de la muerte de Ali Khamenei, que se confirma por el propio Trump durante el fin de semana, supone evidentemente un golpe simbólico importantísimo para Irán, un golpe político también, pero muchos expertos se han apurado en señalar que esto no es ni de cerca el descabecimiento del régimen, digamos, ¿no? Así es. Que la muerte de Ali Khamenei no significa el caos político en Irán, porque él mismo se dedicó en el último tiempo a dejar una lista de sucesión incluso. Entonces, ¿qué puede pasar ahí, volviendo a lo que decías tú, cuando no hay una figura como Delcy Rodríguez, por ejemplo? Bueno, pasan muchas cosas. Lo primero es que decir que la política exterior de Estados Unidos no está siendo conducida por expertos. Si bien existe Marco Rubio como secretario de Estado, la verdad es que su portfolio es más bien pequeño y muchos temas importantes se han entregado a personas que no tienen ninguna expertise en diplomacia. Hay un elemento cultural también importante aquí en Irán, porque Irán ha sido gobernado por una teocracia. No es tan fácil decirle a la Guardia Republicana, por ejemplo, bueno, entreguen las armas y... No funciona así. Entonces, esta idea, por ejemplo, justamente porque ellos han estado preparados para los ataques externos, es como una hiedra de muchas cabezas. Entonces tú quitas alguna y siguen las otras. Por lo tanto, es muy incierto de que hay una élite pro-occidente en Irán, pero es pequeña y no tiene mucha influencia. Y esa pequeña élite ha conversado con Estados Unidos. Pero de ahí a que eso resulte, por ejemplo, en que el régimen actual sea reemplazado por alguien, por ejemplo, que trate mejor a la gente, no hay ninguna garantía. De hecho, el sucesor podría ser peor que Ali Khamenei. ¿Y qué efecto puede tener el llamado, que ha llamado también mucho la atención de Netanyahu y de Trump a situar esto en como una oportunidad, un momento de oportunidad para el pueblo iraní, como para que el pueblo iraní tome las riendas del asunto y consiga que cambie el régimen? ¿Qué efecto real puede llegar a tener eso? El fin de semana escuchaba a un experto de la BBC que decía que aquí seguimos hablando de un régimen religioso, de ideología chiita, que lo que hace es venerar el martirio. Por lo tanto, este tipo de cosas no necesariamente tienen el impacto que uno podría leer desde este lado del mundo. Así es, y por mucho que hay que decir también que Irán es una teocracia que, bueno, creo que después de Rusia es el país más sancionado en el mundo por una serie de cosas. Entonces, ellos han construido una cultura
al interior de Irán, donde ellos sienten que es una afrenta siquiera intentar intervenir en sus propios asuntos. Y una afrenta para ellos y también una afrenta regional. Digamos, porque Irak, que es el precedente anterior, es el país de al lado, y donde efectivamente, aunque hubo mucha algarabía cuando cayó Saddam Hussein, luego eso descendió en un caos y eso generó el Estado Islámico. Entonces, el potencial para que este giro no sea positivo, o sea, sería muy ingenuo pensar que solo darles la oportunidad va a traer esa oportunidad. Es un país muy complejo, muy difícil de gobernar y donde en esta cultura, para ellos, los estadounidenses no son los buenos. Paz, en lo inmediato, ¿qué efectos tiene para la gente que nos está escuchando a esta hora? Porque ya veíamos temprano el petróleo, producto de este conflicto, esta mañana de lunes sube un 8% en promedio, están cayendo las bolsas en los mercados asiáticos, los mercados de Europa. ¿Qué impacto puede tener en la gente que nos escucha acá en Chile un conflicto que está literalmente al otro lado del mundo? A ver, cuando fue el caso de la guerra en Ucrania, que fue justo hace 4 años, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que ese conflicto que estaba lejos y no siendo nosotros compradores de Ucrania, nos golpeaba indirectamente porque somos una economía abierta y obviamente los mercados que sí estaban afectados comenzaron a tener consecuencias globales. En este caso es el mercado del petróleo porque Irán tiene el control del estrecho de Hormuz, donde pasa un importante un quinto del petróleo porcentaje, del mundo. Claro, del petróleo a nivel global, y eso es lo que va a tener un efecto en las bolsas sin duda y en el mercado. Ahora, ¿pero como que vaya a subir el precio de la benzina de aquí a un par de semanas? Sí. Lamentablemente, sí. Entonces, ahora, a lo mejor hay alguna otra forma de neutralizarlo, por ejemplo, a través del petróleo venezolano, no sé, forzar una mayor proporción que para Estados Unidos para tratar de contrarrestarlo de esa manera, o pedir ayuda a Arabia Saudita, que aunque también ha sido afectado, es un país más cercano a Estados Unidos. Entonces, tal vez haya algo que se pueda hacer para tratar de reducir ese efecto, pero es natural que se produzca un efecto cuando se libra una guerra en el Golfo Pérsico. Ya, y a propósito de Chile, solo para cerrar, Paz, porque es ineludible el ejercicio que ya hacíamos a propósito de Estados Unidos y el cable submarino chino, ¿no? O sea, estamos en un proceso, en un momento súper de transición de un gobierno a otro, un gobierno que condena el actuar de Estados Unidos, la violación al derecho internacional, más allá de condenar también los ataques de Irán y la actuación de Irán, uno de los países más sancionados del mundo, y una oficina del presidente electo que hace solo la primera parte, digamos, ¿no? Como que de alguna manera valora y respalda el actuar de Estados Unidos e Israel en Irán. Yo creo que es un poquito complejo para la oficina de un presidente electo sacar comunicados en temas tan espinudos cuando todavía no están formándose los equipos, de hecho. Por lo tanto, ¿es el tono correcto? Yo creo que es complejo. Por ejemplo, yo veo una contradicción en el comunicado, porque bien, se habla del respeto irrestricto al derecho internacional, pero el respeto irrestricto al derecho internacional no significa que ese ordenamiento, por mucho que tenga algunas falencias, no autoriza a nadie a hacer asesinatos selectivos de jefes de Estado, aunque ese jefe de Estado sea un malvado. Entonces, si hablamos del respeto restricto, entonces hay una contradicción al decir que se quiere restaurar o respaldar el ataque a lo que Estados Unidos considera una amenaza. De hecho, si es verdad que la capacidad iraní de construir un arma nuclear se terminó en junio pasado, ¿cuál es la verdadera razón para el ataque? No está clara. Entonces, por eso es que el apresuramiento en esta materia no es un buen consejero. Tampoco tengo claro quién sería el asesor jurídico que tendría que haber visto esto en materia internacional del equipo del presidente electo. Entonces, yo creo que no era necesario. Además, el presidente electo va a una reunión con el presidente Trump muy pronto. Se va a tener de algún modo quizá más antecedentes. Entonces, no es necesario emitir comunicados. Sé que esto es muy importante, pero yo creo que el comunicado no era necesario en este momento. Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional, gracias una vez más por acompañarnos en Radio ADN. Hasta la próxima, Mauricio. Hasta la próxima. 8:29 minutos. 8:29 minutos. ADN.